Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que nos dejan las cartas, las miradas y sobre todo, los silencios. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante, un universo que se abre con solo dos nombres, Demet y Can. Y la pregunta que nos carcome, la que titula nuestro viaje de hoy es, ¿qué esconde el corazón en la carta de Demet a Can? Quizás ya escucharon de ellos, quizás sus caminos se cruzaron en alguna serie, en alguna historia que nos cautivó. Pero hoy no vamos a hablar de tramas predecibles ni de finales escritos. Vamos a bucear profundo a buscar las capas ocultas de una comunicación, de un sentimiento que se expresa, pero que quizás revela mucho más de lo que dice explícitamente. Piensen en esas cartas que guardamos, esos mensajes que no enviamos, o esos que enviamos con una mezcla de esperanza y temor. Eso es lo que vamos a explorar. Y antes de sumergirnos en las profundidades, si les gustan los misterios, las emociones y las historias que te hacen pensar, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones. Demet y Can. Dos nombres que evocan una conexión. Pero ¿cuán profunda es esa conexión? ¿Y qué papel juega el corazón en esa relación? Cuando hablamos del corazón en una carta, no nos referimos solo al órgano vital. Hablamos del epicentro de las emociones, del lugar donde residen los sentimientos más puros, los deseos más profundos, quizás los miedos más arraigados. La carta de Demet a Can. ¿Qué le escribió Demet a Can? ¿Fue una carta de amor declarando sus sentimientos más ardientes? ¿O quizás fue una carta de despedida, cargada de la tristeza de un adiós inevitable? Podría ser una carta de perdón, donde Demet busca sanar heridas del pasado. O tal vez, y aquí es donde el misterio se vuelve más denso, una carta de súplica, de ayuda, donde su corazón clama por una intervención, por una mano tendida. Analicemos las posibilidades. Si Demet escribe a Can desde el amor, ¿qué tipo de amor es? ¿Un amor apasionado, que lo consume todo? ¿O un amor tierno, protector, que busca el bienestar del otro? El corazón, en este caso, latiría con la alegría de la unión, con la nostalgia de la ausencia, con la esperanza de un futuro compartido. Podríamos imaginar frases como, mi corazón te pertenece, cada latido tuyo resuena en el mío, no hay instante en que no piense en ti, mi corazón te busca constantemente. Estas frases, aunque suenen a cliché si se escriben con sinceridad, llevan un peso emocional inmenso. El corazón, en una carta de amor, es un símbolo de entrega total, de vulnerabilidad expuesta. Pero, ¿y si el corazón de Demet está herido? Una carta de Demet a Can podría ser un grito ahogado. Imaginemos una situación donde Can ha hecho algo que ha dañado a Demet, algo que ha roto su confianza, que le ha causado dolor. En ese caso, el corazón en la carta de Demet podría estar lleno de decepción, de rabia contenida, de la tristeza de ver cómo un vínculo se desmorona. Podríamos leer, mi corazón sangra al pensar en lo sucedido, me duele el alma, el corazón no encuentra consuelo, pensé que nuestro corazón latía al unísono, pero hoy solo siento el eco de la traición. Aquí el corazón se convierte en un órgano frágil, expuesto a las intemperies de la vida y las relaciones. La carta de Demet revelaría la cicatriz que ha dejado Can, la herida que se niega a cerrar. ¿O qué tal, un corazón arrepentido? Quizás Demet cometió un error, algo que lamenta profundamente y que quiere reparar. La carta sería un acto de humildad, una ofrenda de paz. El corazón de Demet estaría lleno de remordimiento, de la esperanza de redención, de la voluntad de enmendar el daño causado. Frases como, mi corazón te pide perdón, asumo la responsabilidad, mi corazón está apesadumbrado, espero que puedas perdonar la insensatez de mi corazón. En este escenario el corazón es un símbolo de la conciencia, de la capacidad de reconocer nuestros fallos y de buscar la reconciliación. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué esconde el corazón en la carta de Demet a Can? La clave está en las palabras no dichas, en las intenciones veladas, en lo que Demet quiere transmitir más allá de la tinta sobre el papel. A veces, una carta es solo la punta del iceberg. El corazón en este contexto puede esconder expectativas no cumplidas. Demet podría estar esperando algo de Can, algo que él no ha percibido, o quizás que ha ignorado deliberadamente. La carta se convierte entonces en un intento por hacerle ver, por abrirle los ojos a lo que su corazón anhela. Pensemos en la sutileza. Las cartas no siempre son explícitas. A veces son sutiles susurros del alma. El corazón de Demet podría estar latiendo con una preocupación por Can.
Quizás Khan está pasando por un momento difícil y Demet, a través de su carta, busca ofrecerle apoyo, consuelo o incluso una advertencia. La carta no sería de amor romántico sino de amistad profunda, de lealtad inquebrantable. Mi corazón está contigo en este momento difícil, no estás solo, mi corazón te acompaña en tu lucha. Aquí el corazón es un faro de esperanza, un ancla en medio de la tormenta. Y si nos ponemos más intrigantes, ¿qué tal si el corazón de Demet esconde un secreto? Un secreto que solo Khan puede comprender, o que solo él puede ayudar a desvelar. La carta podría ser una invitación a una complicidad, a una misión compartida. Hay algo que mi corazón no puede soportar solo, necesito que mires en mi corazón y entiendas la verdad. El corazón, en este caso, es un receptáculo de misterios, un enigma que se confía a una persona de absoluta confianza. La relación entre Demet y Khan, vista a través de esta carta, podría ser mucho más compleja de lo que aparenta a primera vista. No es solo una cuestión de palabras, sino de las emociones que las impulsan. El corazón de Demet puede estar lleno de anhelos, de miedos, de esperanzas, de decepciones, de amor, de perdón. Cada una de estas emociones tiñe la carta de un color particular, le da un tono único. Imaginemos que Demet escribe a Khan después de un largo silencio. ¿Qué revela ese silencio y qué revela la carta que rompe el silencio? El corazón de Demet podría estar rebosante de preguntas sin respuesta, de la necesidad de cerrar un ciclo, de entender lo que pasó. La carta se convierte en un puente sobre el abismo del tiempo y la distancia, un intento por reconectar lo que una vez estuvo unido. Este silencio prolongado puede haber sido un caldo de cultivo para una serie de emociones complejas que ahora, en la carta, buscan una salida. Quizás Demet se ha sentido olvidado, o quizás ha estado lidiando con sus propios demonios mientras Khan seguía su camino. La carta, en este contexto, no es solo una comunicación, sino una necesidad vital de reabrir un capítulo que, para Demet, nunca se cerró del todo. Las palabras podrían ser un torrente de preguntas acumuladas: ¿por qué desapareciste? ¿Te olvidaste de mí? ¿Hubo una razón para este silencio que yo no entendí? El corazón de Demet podría estar latiendo con la urgencia de la verdad, con la necesidad de cerrar esa herida abierta por la ausencia. Y no olvidemos la posibilidad de la manipulación. Aunque es un pensamiento sombrío, el corazón de Demet podría estar escribiendo una carta con segundas intenciones. ¿Busca Demet algo específico de Khan? Un favor, una oportunidad, una ventaja. El corazón, en este oscuro escenario, se convierte en una herramienta, una máscara para ocultar verdaderas ambiciones. La carta sería un juego de ajedrez emocional, donde cada palabra es un movimiento estratégico. En este caso, la sinceridad aparente de la carta sería solo una fachada cuidadosamente construida. Demet podría estar apelando a la compasión o a la lealtad de Khan para conseguir algo que necesita, utilizando el lenguaje del corazón para enmascarar sus propios intereses. Las frases podrían ser engañosamente tiernas: sé que has estado ocupado, pero mi corazón me implora que te escriba, no quiero molestarte, pero la situación es desesperada y solo tú puedes entenderme. Estas frases, bajo una capa de aparente vulnerabilidad, podrían estar tejiendo una red de dependencia emocional. El corazón, en este oscuro escenario, no es un órgano de sentimiento, sino un peón en un juego de poder. La belleza de desentrañar estas historias, de analizar estas cartas, es que nos permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestran que detrás de cada gesto, de cada palabra, hay un universo de sentimientos. El corazón de Demet a Khan es, en esencia, un reflejo de la profundidad de su vínculo. Si el vínculo es fuerte, la carta estará cargada de emociones genuinas. Si el vínculo es frágil, la carta podría ser un último intento por aferrarse a él, o una forma de liberarse. La fuerza del vínculo se manifiesta en la intensidad de las emociones expresadas. Un amor profundo se traducirá en palabras apasionadas y vulnerables, mientras que una amistad sólida podría estar llena de apoyo y comprensión. Por el contrario, una relación al borde del abismo podría ser el escenario de una carta cargada de reproches velados o de una desesperada petición de salvación. La carta se convierte así en un barómetro emocional, indicando la salud del vínculo entre Demet y Khan. Piensen en la intensidad con la que escribimos cuando nuestros sentimientos están a flor de piel. El puño apretado sobre el papel, las lágrimas que emborronan la tinta, la respiración entrecortada mientras las palabras fluyen. Todo eso es lo que puede estar oculto en esa carta. El corazón de Demet no es solo un elemento poético en la frase,
es la fuerza motriz detrás de cada palabra, el verdadero mensaje que se quiere transmitir. Detrás de cada frase aparentemente sencilla, podría haber un torbellino de emociones. Las palabras elegidas, la forma en que están hilvanadas, el ritmo de la escritura, todo contribuye a crear una atmósfera emocional. Una escritura apresurada y desordenada podría indicar ansiedad o desesperación, mientras que una letra pulcra y cuidada podría sugerir reflexión y un profundo sentido de propósito. Las marcas del propio proceso de escritura, como tachones o correcciones, son también parte del mensaje, revelando la lucha interna de Demet al intentar plasmar sus sentimientos en palabras. Si Can lee esa carta, ¿qué resonará en él? ¿Sentirá la sinceridad de Demet? ¿Identificará las capas de significado? ¿O será incapaz de ver más allá de las palabras superficiales? La interpretación de la carta, el verdadero secreto que esconde el corazón de Demet, reside no solo en lo que escribe, sino también en la forma en que Can la recibe. La receptividad de Can es un factor crucial. Si él está abierto y dispuesto a comprender, podrá descifrar las intenciones ocultas y la profundidad del sentir de Demet. Sin embargo, si Can está cerrado emocionalmente, distraído por sus propias preocupaciones o simplemente carente de empatía, la carta podría pasarle desapercibida o ser malinterpretada. La belleza del misterio reside precisamente en esta dualidad, lo que Demet quiso decir y lo que Can fue capaz de escuchar. La carta se convierte en un punto de encuentro, un espacio donde dos mundos emocionales chocan o se funden. En resumen, el corazón en la carta de Demet a Can puede esconder una multitud de significados: amor declarado, dolor profundo, arrepentimiento sincero, preocupación genuina, un secreto compartido, o incluso intenciones ocultas. La carta es un espejo de los sentimientos de Demet, y la forma en que Can la perciba definirá la verdadera naturaleza de lo que se esconde. Es un fascinante juego de interpretaciones, un rompecabezas emocional donde cada pieza, cada palabra, cada pausa, tiene el potencial de revelar algo nuevo. El verdadero enigma no está solo en la tinta sobre el papel, sino en la compleja red de emociones y expectativas que rodean esa comunicación. Hemos explorado un abanico de posibilidades, desde el más puro y tierno amor hasta las sombras de la manipulación, pasando por el dolor de la traición y la esperanza de la redención. Cada escenario nos dibuja una faceta distinta del complejo universo emocional que puede residir en el corazón de una persona y manifestarse en una carta. La carta de Demet a Can no es solo un objeto físico, sino un portal a un mundo interior, un testamento de la experiencia humana en su forma más cruda y vulnerable. Y ahí lo tienen, amigos. Un viaje a través de las emociones y los misterios que pueden esconderse en una simple carta. Hemos explorado diferentes facetas de lo que el corazón, en la carta de Demet a Can podría representar, y espero que les haya intrigado tanto como a mí. Este ejercicio de análisis nos recuerda que las relaciones humanas son intrincadas y que la comunicación va mucho más allá de las palabras pronunciadas o escritas. Se trata de intenciones, de emociones subyacentes, de historia compartida y de las expectativas que forjamos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta investigación. Su atención es lo que nos impulsa a seguir buscando y desentrañando estas historias. La conexión que creamos con ustedes, nuestra comunidad, es lo que da sentido a nuestro trabajo. Saber que hay personas ahí fuera, dispuestas a sumergirse en estos enigmas conmigo, es una fuente de gran motivación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que esconde el corazón de Demet en esa carta? ¿Tienen alguna otra interpretación que quisieran compartir? ¿Se les ocurren escenarios que no hemos tocado? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir. Cada comentario suyo es una nueva perspectiva que enriquece nuestro entendimiento y expande el misterio. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a ese asterisco me gusta para que sepamos que les gustó. Su apoyo con un simple clic nos ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas interesadas en las profundidades del alma humana. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también aman las historias con un toque de misterio, con los que disfrutan de desentrañar enigmas y de reflexionar sobre las complejidades de las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así se unen a nuestra comunidad de exploradores de enigmas, garantizando que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.